Hola, muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la Cicuta de Sócrates. En esta ocasión, al menos de la parte de un servidor, vamos a continuar hablando de lo que es la filosofía en México. Ya ayer tuvimos una interesante introducción desde la época precolombina y comenzamos a ver un poquito de la colonia, un poquito después de la conquista. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a continuar. Vamos a continuar con esa parte y en este día, en esta media hora, en esta primera media hora que pues le toca estar contigo a un servidor, vamos a ver cómo se desarrolló la filosofía en México durante la colonia. Bueno, pues ya ayer veíamos cómo la filosofía se lleva a cabo gracias a las universidades que se fundan. Estas universidades, obviamente patrocinadas por la Iglesia Católica, patrocinadas por algunas congregaciones religiosas. Universidades, principalmente destaca la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España, que ahora es en parte su sucesora, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y en otra parte la actual Universidad Pontificia de México, ¿no? Son las dos universidades que van a heredar el legado que dejó durante la colonia esta Universidad Pontificia de la Nueva España, que ya más adelante, en otro episodio, vamos a ver qué suscita, o sea, por qué esa división, por qué esa ruptura, y ahora hay dos herederas de la misma. Pero bueno, sirve nada más para ponernos en contexto y darnos cuenta que es esta universidad y junto con otras que se van a fundar, incluso otros colegios, los que van a llevar a cabo esta difusión de la filosofía. Hay que dejar en claro algo, ¿no? Estamos en la época, bueno, ya estamos empezando la época moderna en Europa, pero recordemos que acá en América pues apenas van llegando los conquistadores, van llegando los frailes con las ideas de la Edad Media. Es decir, o sea, ellos todavía van a continuar. Prácticamente no vamos a tener nada de la Edad Moderna hasta pues, prácticamente la independencia. Sí vamos a tener algunas cosas, ¿no? Sí va a haber algunos libros, algunos autores que empiezan a tratarlo. Ahorita vamos a ver quiénes, pero de entrada no, o sea, todavía no se va a tener esa difusión, ¿no? Sino va a ser hasta prácticamente albores de la independencia, ya en vísperas de la independencia, cuando se va a tratar la filosofía moderna. Mientras, casi todo el tiempo, de manera oficial, se va a tener la escolástica, es decir, la parte más rica de la filosofía que se llevó durante la Edad Media. Hay que darnos cuenta de algo, ¿no? La Edad Media abarca más o menos desde pues la caída del Imperio Romano de Occidente, o sea, unos 4 o 5 siglos después de Cristo, incluso algunos dicen que prácticamente después de Cristo, hasta pues el descubrimiento de América, dicen algunos, la caída del Imperio Romano de Oriente, dicen otros, en fin, hay varias, pero es para darnos una idea que prácticamente cubre 15 siglos la filosofía medieval, ¿no? Y esta filosofía medieval, concretamente su parte más rica, es ya los últimos 5 o 6 siglos, llamada la escolástica, es la que se va a vivir en México. ¿Por qué? Porque las órdenes religiosas son las que van a estar llevando. Y la universidad, pues bueno, va a tener el patrocinio de las universidades españolas que aún siguen en ese momento, pues siguen la parte medieval, ¿no? Sobre todo van a llevar el plan de estudios de la Universidad de Salamanca. Salamanca, pues es lo que actualmente es un Oxford, un Harvard, ¿no? En ese entonces, pues sí, se codeaba con Oxford, se codeaba con otras universidades europeas, incluso se llegó a decir que era la universidad más importante. ¿Qué es lo que se enseñaba en esta universidad? Bueno, de Salamanca y de ahí a las demás universidades, ¿no? Bueno, se enseñaba ante todo teología, escrituras, sagradas escrituras, cánones, artes. Estas artes es aquí donde podemos ver la parte de filosofía. No entendamos artes actualmente como música, como danza, como pintura, no, sino más bien las artes se entendía la parte filosófica, es decir, la lógica, la metafísica, ¿no? Son las tres materias dentro de la que se llevaban en ese entonces, y otras materias, leyes, otra materia decretales y retórica, el arte de comunicar, el arte de hablar bien, ¿no? Son las tres materias las 7 materias
que se llevaban. De esas tres, pues destaca la filosofía, bueno, las que actualmente son filosóficas. Las menciono porque si bien las demás propiamente son más de teología, más de la religión católica, bueno, es parte, ¿no?, de lo que se pensaba en ese entonces, de lo que movía el pensamiento en ese entonces, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo se llevaba a cabo la educación en ese entonces y de manera especial el pensamiento filosófico. Bueno, ahora bien, es muy importante destacar, sí, la mayor parte de, o prácticamente quien tenía el privilegio de estudiar no solo filosofía, sino prácticamente en los colegios, en las universidades, pues era el clero, no eran los criollos o bien eran las personas que tenían un título un poquito más alto. Sin embargo, sí había educación para indios. Se abrían colegios especialmente para ellos. A lo mejor no tenían el mismo alcance, a lo mejor no tenían la misma proyección que un clérigo, que alguna persona más destacada, pero sí se tenía educación, ¿no? Y los frailes constan de ello. Entonces sí se tenía esa educación, a tenor de lo que decíamos la ocasión pasada, que hubo un debate, ¿no? Y fue, digamos, el de los primeros debates que se llevaron a cabo a raíz de la conquista de los nativos. ¿Son humanos? ¿No son humanos? ¿Qué le podemos decir respecto a ello? Fue el primer debate filosófico, bueno, de los primeros que se llevó a cabo. La resolución fue que sí eran humanos, sí portaban dignidad, y entonces de ahí empezó la evangelización, de ahí empezó incluso la educación de ellos. Por lo tanto, sí se les consideraba, contrario a lo que muchas veces pensamos, ¿no? Entonces, ellos sí eran tomados en cuenta. El primer doctor en filosofía, esto es un dato muy interesante, el primer doctor en filosofía de la Universidad, de la Pontificia Universidad de la Nueva España, se llamó Francisco Cervantes de Salazar. Va a ser el primer doctor graduado de esta universidad. Y es muy interesante cómo él, junto con otros pensadores de la época, pues no esperemos, ¿verdad?, no esperemos a que hayan sacado grandes tratados, no esperemos a que pues hayan sacado grandes ideas, realmente no. Algo muy general que va a imperar en esta época es que va a ser mucho la repetición. Al ser simplemente filosofía escolástica, insisto, la parte de la Edad Media, no va a haber más, no van a llegar ideas de Europa, van a llegar muy pocas ideas de Europa de ese entonces, y entonces se va a llevar a cabo la repetición. Sí, este personaje, Francisco Cervantes, se va a graduar como doctor. Sin embargo, los libros, las obras que va a hacer, su pensamiento va a ser prácticamente comentarios a lo que ya está, que son ideas de Santo Tomás y especialmente de Aristóteles, ¿no? Todas sus ideas son las que se van a rescatar. Por lo tanto, no esperemos a que diga cosas nuevas o maravillosas, pues no, simplemente van a ser comentarios, sí muy valiosos, claro, no significa que otro más, no, sino que por el contrario también, o sea, son destacables sus ideas, sin embargo, pues no significa que sea un pensamiento original, ¿no? Entonces va a ser el primero, y él se va a especializar sobre todo en lo que es retórica, insistimos, retórica es el arte de hablar bien. Todo lo que es ahorita, pues dinámicas de la expresión, toda esa parte, ¿no? Del buen hablar y eso, en ese entonces se llevaba retórica. No es que actualmente no sea así, o sea, sigue llamándose retórica, pero ya no se le va a conocer de la misma forma actualmente, ¿no? Entonces va a ser él uno de los importantes, sobre todo en el siglo XVI más o menos. También tenemos a Pedro de Fonseca. Pedro de Fonseca es un sacerdote jesuita, más sacerdote jesuita, que también va a hacer diversos comentarios en la época, ¿no? Junto con Francisco Cervantes, diversos profesores, destaca ahorita él, a Pedro de Fonseca, y si llegamos a buscar a algún autor que quizá hable de lo que se llevaba entonces, en esa época, pues está ni más ni menos que Fray Juan de Zumárraga, ¿sí? El mismo que pues estuvo en las apariciones de Guadalupe, el mismo obispo de México que le tocó fundar la universidad, sí, hablamos del mismo. ¿Qué tiene que ver ese personaje? Bueno, recordemos, en esa época estaba el Renacimiento. El Renacimiento lo ubicamos por las pinturas por las esculturas de Miguel Ángel, todo eso, pero si se dan cuenta, esas esculturas, esas pinturas hacen mucha alusión a la cultura griega, a los antiguos griegos. ¿Por qué? Porque lo que buscaba el Renacimiento era la vuelta a los clásicos, a los griegos, a los romanos, la cultura latina, la cultura griega antigua. Es lo que buscaban en ese entonces, volver a los clásicos y ya no centrarse especialmente en Dios.
porque toda la Edad Media, sobre todo la escolástica, que insisto fue la parte más rica, ¿no?, de la Edad Media, estudiaba principalmente a Dios, ¿no?, el problema de Dios, todo lo que implicaba su existencia y ricos tratados de teología, o sea, la base doctrinal de la iglesia se dio sobre todo en esta época, ¿no? Bueno, ellos quieren volver a las fuentes, ¿no?, a volver a los clásicos, y eso implica sí estudiar a Dios, pero ya no como el centro, sino desde el hombre partir a todo lo que le rodea, incluyendo el cosmos, es decir, su realidad, el mundo, incluyendo al creador del mundo que es Dios. O sea, no se va a quitar en el Renacimiento así como el rechazo a Dios, de ya no queremos a Dios, no, sí se va a estudiar a Dios, pero siempre orientado desde el hombre. Entonces, Fray Juan de Zumárraga fue de los primeros personajes aquí en la Nueva España que trae ese renacimiento. A lo mejor no totalmente, por obviamente la Inquisición hay que tener en cuenta algo, o sea, la Inquisición no es totalmente iglesia como se cree. O sea, no pensemos que, ni que había un ríos de sangre, ni nada, no, o sea, simplemente, no, sí, o sea, llegó a haber condenatorias, pero llegó a haber condenas, pero más que nada se dedicaban, fueron muy pocas, se dedicaban a... Este autor, Fray Juan de Zumárraga, el de las apariciones de Guadalupe, llegó a publicar algunas cosas con algunas ideas, ¿no? O sea, llegaban a encontrar de vez en cuando ideas, pero muy dispersas. Fue hasta siglos después cuando comenzaron a descubrirlo, ¿no? Sobre todo, bueno, ¿de quién va a tomar estas ideas? De Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam, fue sacerdote, renunció, dejó el ministerio, él es neerlandés de los Países Bajos, o sea, holandés, y escribe varias cosas de esto, ¿no? De él rescata, Fray Juan de Zumárraga, lo que más rescata es la parte de volverse a las fuentes, pero sobre todo del cristianismo. Es decir, durante la Edad Media fueron muchos tratados y se tomaba Santo Tomás, buscando a Aristóteles, pero un Aristóteles ya muy mezclado con ideas de la religión cristiana, ¿no? Incluso pues ya se trataba más a Santo Tomás que al mismo Aristóteles, ¿no? O los comentarios de Santo Tomás. Entonces lo que quería Juan de Zumárraga, inspirado un tanto en Erasmo de Rotterdam, era volver a las fuentes, tal cual volver a la Biblia, volver a los principios de los primeros cristianos, para de ahí sacar la reflexión. Más que nada buscaba eso. Actualmente a lo mejor para nosotros ya es muy común, ¿no? O sea, ¿cuántos sacerdotes en sus homilías, en sus reflexiones, hacen algo así? Pero en ese entonces va a ir una odisea por toda la parte del magisterio, pero también por otra parte de la corona, del gobierno, en cuanto a que, recordemos, era una asociación y se censuraba, sí, por una parte, a la parte religiosa, pero también, y no puedo decir especialmente, pero sí con gran influencia, la parte del gobierno, la parte de la corona, ¿no? Si había ideas que iban en contra de ese momento, podían desestabilizar la colonia, y entonces había una censura muy grande, ¿no? Hay que ver eso, pues, en una visión más global para evitar confusiones y para desmitificar muchas cosas, ¿no? O sea, hay grandes mitos acerca de la Inquisición, los ríos de sangre y demás, pues no se trata de eso. Sí hubo condenaciones, muy pocas, ahorita desconozco el dato, son menos de 100, solo puedo decir eso, pero no significa, o sea, que se haya tratado de eso. Incluso, como digo, sí hubo, sobre todo los que querían meter los primeros protestantes de la época, u otras religiones, ¿no? Pero más que por la parte de la iglesia, era por la parte del gobierno, por la parte de la corona. Si entraban nuevas ideas, podías desestabilizar la vida política de la época y podía provocar, pues, la independencia, ¿no? Por eso había una censura muy grande. Y por eso el temor que incluso estas ideas, ¿no? A lo mejor parecen, insisto, para nosotros ahorita muy sencillas, pero en ese entonces era muy difícil, ¿no? Entonces, es algo que debemos tener en cuenta, sobre todo cómo se vivía la época, ¿no? Y podemos verlo desde Juan de Zumárraga. Y para quedarnos, es un dato muy curioso, porque lo relacionamos únicamente pues con Guadalupe, los hechos de Guadalupe, del Tepeyac. Sí, es muy cierto, ¿no? Tiene su mérito, pero recordar que también, o tener muy presente esto, también estuvo aquí, ¿no? En toda esta parte del Renacimiento. Algo que a lo mejor no es muy sabido, tiene razón por toda esta parte de la Inquisición, pero que gracias a la historia, lo que se va recabando, ahora tenemos en cuenta. Bueno, entonces tenemos a él como humanista, otro humanista de la época, insisto, a lo mejor que nada más tenía algunos indicios de este tipo de corriente,
es Francisco Cervantes, el primero que mencioné. Él también, pues con eso a las fuentes, no simplemente comentar en base a la doctrina. Sí, no quiero decir que ellos no respetaban la doctrina, o sea, eran muy cuidadosos de eso. Insisto, ellos sí veían a Dios, ya no a lo mejor como el centro, como principal, sino desde el hombre partían para llegar a Dios. Y desde los clásicos buscaban dar solución a diversas disertaciones, a diversos paradigmas que se daban. Más que nada va en ese sentido, ¿no? Entonces, ellos como humanistas buscaban eso, buscaban el ser respetuosos del dogma, pero a la vez hacer esa conciliación. Bueno, algunos colegios también, insisto, no solo estaban las universidades para los personajes importantes, para los clérigos, también había colegios, por ejemplo, el Colegio de San Ildefonso, un edificio conocido en el centro histórico de la Ciudad de México, colegios en Michoacán, en el actual Michoacán, colegios en otros lugares del país, ¿no? El Colegio de Tlatelolco, este Colegio de Tlatelolco, fundado por Pedro de Gante, o también los colegios de Michoacán, o un colegio de Michoacán muy conocido, que fue fundado por Vasco de Quiroga, ¿no? Entonces vemos cómo también estaba presente la educación para los indios, sí, a lo mejor no de la misma forma, pero sí se tenía en cuenta, ¿no? Esto también para considerarlo. Otro personaje importante, otro comentador importante es Fray Alonso de la Veracruz, también un comentador. Este comentador se distingue por ser discípulo de Francisco de Vitoria. Recordando un poco lo que vimos antes, Francisco de Vitoria va a tomar mucho de Aristóteles para decir que los indios no son humanos, ¿no? Él decía que no eran humanos porque no, o sea, no tenían desarrollada la capacidad intelectual. Ellos lo decían de la manera en cómo conocía, que no respondían en base, bueno, lo que reportaban sus sentidos era muy difuso y demás, ¿no? Entonces, pues estoy, bueno, diciendo algunas ideas en el aire, ¿no? Y para tener en cuenta de dónde va teniendo esa inspiración. No obstante, él, bueno, teniendo en cuenta esto de Vitoria, trata de irse más a Aristóteles y tomarse algunas ideas humanistas, pero sobre todo el confrontar las ideas de Vitoria en cuanto a que los indios no son humanos, pero también con lo que está viviendo. Esto es muy importante porque lo que buscaban las congregaciones al momento de evangelizar no era tanto mandar profesores, mandar catedráticos, o sea, no era su importancia en ese entonces, su importancia más bien era enviar personas que estuvieran a la práctica, ¿no? Que estuvieran al tanto de la evangelización, atender a los indios, atender a la corona, o sea, buscaban eso, buscaban cosas más prácticas. Por lo tanto, a este autor, a Alonso de la Veracruz, le tocó eso, ¿no? O sea, confrontar todo lo teórico con la práctica que le van a exigir, ¿no? En la Nueva España. Entonces, eso también tenerlo en cuenta, porque son ideas que se van confrontando y cómo va transformando. Entonces, el siglo XVII, el siglo XVIII van prácticamente una repetición. Si bien los frailes van a llegar a confrontar ideas y eso, al final de cuentas sus estudiantes, sobre todo en las universidades, ¿cómo se graduaban? Pues prácticamente en el momento de su examen, en el momento de su titulación subían, les escogía un pasaje de alguna obra de Aristóteles al azar y lo comentaba. Y en base a su comentario, no importa, o sea, podía elevarse, decir un montón de cosas, marear a todo el mundo, y ya con eso pues podía pasar, ¿no? A lo mejor estoy siendo muy ambiguo, estoy haciendo las cosas de manera muy a grosso modo, o sea, muy sencillas, pero esa es una idea más o menos, ¿no? Que era hacer comentarios y repetir fórmulas. Prácticamente, o sea, la educación en ese momento, sobre todo la filosofía en ese momento, era la repetición de memoria a Aristóteles y a lo mejor o bien la filosofía que estuvieran en la congregación donde estudió, la filosofía afina a los profesores y prácticamente eso era todo, no había mucho pensamiento. Los pocos pues eran los comentadores más destacados que usaban sus libros pues para eso, ¿no? O sea, los autores que dije anteriormente lo que hacían simplemente era si era un libro destacado que era lo más exacto de la doctrina, pues entonces lo usaban para comentar. Entonces, realmente de los autores que acabamos de ver, dado a las circunstancias en las cuales no se da propia filosófica. Y eso es muy interesante porque vemos pues cómo desgraciadamente ocurre, ¿no? Actualmente en México eso, o sea, no, creo que de ahí empezó mucho de la vida en cómo vivimos aquí.
pensamos que la educación pues es eso, ¿no? O sea, la repetición de actos. Es decir, o sea, esta conducta pues se vive en muchos países y sobre todo pues en el siglo anterior la educación era así, ¿no? Digo, aquí en nuestro país quizá tenga mucha influencia eso. Hay que pensarlo de esa manera, ¿no? Cómo desde entonces se daba a conocer eso, el repetir. O sea, lo puedo ver en el catecismo, ¿no? Como muchos niños, o sea, lo único que hacen es aprender de tal, aprende de tal y aprende de tal. Y aunque actualmente las parroquias, hay muchas parroquias que ya están metiendo 5 o 6 años de educación, pues de nada sirve, porque los niños lo único, o las familias lo único que quieren es esto, ya con que se aprenda estas oraciones podrás aumentar 20 años de catecismo, ¿no? Lo que tú quieras, pero si la mentalidad de la gente no cambia, entonces de nada va a servir. Lo aplico, bueno, la parte de la fe, ¿no? Pero lo podemos ver desde la educación. Si nada más estudiamos, nos enfocamos, o los profesores se enfocan, nos enfocamos a que los jóvenes, a que los estudiantes se aprendan simplemente las fórmulas, pues de nada va a servir. Nada va a servir porque siempre vamos a tener el mismo sistema, que es repetición, y nunca va a cambiar, nunca vamos a poder forjar un pensamiento en la mente de la sociedad. Entonces, esto depende mucho, ¿no? Depende mucho de lo que se está diciendo y podrán salirnos nuevamente con grandes, mucha gente y pues nadie va a decir nada. Aunque a fin de cuentas todo eso que están diciendo en primera son cosas muy alejadas de la realidad y en segunda pues es prácticamente repetir lo mismo. Entonces vemos cómo desde entonces se vivía, ¿no? Y entonces la pregunta que nos queda es eso. O sea, ¿qué es lo que queremos para nuestro país actualmente, ¿no? O sea, está muy bien, yo no digo que todo esto, eso que se estudió Aristóteles, Santo Tomás, lo que daban los jesuitas no es malo, o sea, hay muchas cosas por las cuales rescatar. Sin embargo, ¿qué es lo que queremos? O sea, queremos que nos digan las cosas o queremos más bien de eso que nos proponen reflexión. No, o más bien no lo digo en un sentido en el cual tengamos que ir en contra de absolutamente todo. No, podemos rescatar muchas cosas. Primero forjar nuestro criterio y después pues vamos a ver qué vamos haciendo después, ¿no? O cómo vamos respondiendo a ello. Eso es quizá lo que nos falta, ¿no? Entonces, para tenerlo en cuenta. Y bueno, eso del siglo XVII, entonces tenemos estas fórmulas los comentadores que va a haber, como Fray Pedro Cheli, Antonio Hinojosa, José Calderón, les va a hacer lo mismo, o sea, no van a dar más gran novedad que eso, ¿no? Que van a proponer. Ya por estas épocas, entre el 17 y el 18, tenemos un humanista que va a destacar un poco más, así como Juan de Zumárraga, así como Alonso de Veracruz. Tenemos a Carlos de Sigüenza y Góngora. Carlos de Sigüenza y Góngora va a ser un humanista que, pues insisto, no va a ir en contra todavía, sino que él va a buscar ese equilibrio entre el dogma, entre el magisterio, pero también va a comenzar a traer ideas de Descartes, ideas de los renacentistas, ideas ya que se comienzan a vivir, incluso pues ya de la naciente ilustración, ¿no? Ya esa filosofía que se va perfilando esa ilustración. Carlos de Sigüenza y Góngora va a traer eso, y entonces va a comenzar a hacer tratados, va a comenzar a hacer obras en las cuales se vea reflejado ese pensamiento, ¿no? Es otro personaje destacable de la época que va a ayudar mucho a poder aprender un poco más va viviendo, ¿no? Y gracias a él va a comenzar a permear en la vida de los novohispanos la necesidad de estudiar lo que se vive en Europa, ¿no? En Alemania, en los Países Bajos, en Francia, esa filosofía moderna va a comenzar, ¿no? En España, mientras va a haber un debate muy fuerte por eso, porque las escuelas, las universidades no quieren reformarse, ¿no? Y entonces va a estar ese amplio debate mientras en la Nueva España comienza a permear y dice, y a picar la cresta de que tenía que cambiar las cosas, ¿no? Entonces todo eso es lo que se va a vivir en esa época. Y también tenemos a Benito Díaz de Gamarra, ¿no? Este Benito Díaz también va a ser un reformador del Colegio de San Miguel el Grande. ¿Qué es lo que va a proponer? Pues esto, ella directamente él directamente quiere proponer que se reformen y metan algunos conocimientos, algunos autores modernos, ¿no? Él ya estamos, insisto, hablando entre el 17 y 18 y va a comenzar en ese sentido. Va a comenzar a pedir que haya esa reforma para que se vea lo moderno.
pues quisiera saber si tienen algún comentario, saben que la caja de comentarios está activada y con toda confianza pueden preguntar si quieren que regrese a alguna parte, con toda confianza lo pueden hacer. Si tienen alguna duda, la pueden hacer con toda confianza o cualquier cosa, ¿no? Un saludo, alguna idea que tengan, algo que quieran expresar, pues los comentarios están para ustedes, están para que este espacio para que puedan expresarse, ¿no? Y saber si les está gustando. Recuerden compartir el contenido, ya veo que están reaccionando, les doy gracias por ello. Y pues sigan compartiendo el contenido para que llegue a más personas. Si son nuevos, pues bienvenidos a este proyecto, esperemos que les esté gustando. Para el lunes, la próxima sesión será el lunes. Bueno, ahorita tenemos en unos instantes el contenido de Andrés, así que por favor no se vayan, ahorita inicia Andrés y él también tiene algo muy interesante que decirnos. Pero ya el lunes vamos a continuar con la tercera parte para ver la decadencia de esta parte de la colonia y ver cómo se desarrolla en los siglos XIX, XX y pues quizá un poquito de hoy, ¿no? Entonces va a ser la continuación y ya después, al menos de la parte de un servidor, vamos a ver un poquito de lo que está, de las ideas que ya se están dando ahorita por pues la pandemia que estamos viviendo. La semana pasada vimos a un filósofo surcoreano que decía mucho, ¿no? Sobre el capitalismo, la globalización. Después vamos a ver a su contraparte, a dos autores que se me hacen muy interesantes, pero eso va a ser después, al menos del espacio de un servidor, al menos de mi espacio, después de esa parte de la filosofía en México. Si tú quieres que tratemos algún tema en especial, de hacia Andrés, ya sea un servidor, pues también con toda confianza dinos para que vayamos a ir preparando, ¿no? Y también insistir en esa parte, ¿no? Comenta, por favor, comenta si tienes alguna idea, si tienes alguna pregunta para que se vaya dando ese diálogo, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar al espacio de Andrés, que en unos instantes va a comenzar. De mi parte te agradezco mucho tu atención y nos vemos en la próxima. Que estén bien y por favor cuídense mucho. Si no es necesario, pues no salgan, de verdad. No salgan y están aumentando los casos. Entonces cuídense mucho. Y gracias por su atención.